debemos de considerar 500 F'M, donde F'M viene a ser la resistencia de la unidad de albañilería. Pero también utilizamos otro factor que lo estudiamos dentro de los cursos de resistencia de materiales, que viene a ser el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson viene a ser una relación, un módulo, un valor, una relación entre lo que es la deformación unitaria transversal con la deformación unitaria longitudinal. Eso es lo que viene a ser Poisson. Lo estudiamos muy bien, hacemos la rotura de las probetas de concreto, de las varillas de acero y obtenemos los Poissones para cada uno de ellos. En el caso del concreto, 0,2 aproximadamente, en el caso del acero 0,3 y en el caso de la albañilería 0,25, aunque algunos llegan hasta 0,35 como tal. Cuando voy a metrar dentro de mi carga muerta, en losa aligerada ya no es peso específico por el volumen, sino lo que voy a hacer es netamente una carga distribuida en todo el área multiplicado por el área de la losa, ¿no? Por el área de la losa. Y para la carga viva sabemos que es una carga temporal que va a depender del uso. Ese uso, por ejemplo, para una vivienda, 200 kilos sobre metro cuadrado. Pero ¿qué pasa? El hijo coloca en la casa su biblioteca en un sector, pone un gran peso determinado o probablemente pues tiene sus máquinas de su gimnasio y está sobrecargando ciertos sectores. Las cargas vivas es repartidas en un área, entonces hay que tener en cuenta el por qué se pueden fisurar también algunas viguetas que se van a tener, ¿no? Entonces depende mucho de la carga distribuida que vas a tener. Por decir, para un hospital, una sala de operaciones es de 300, unos pasillos son de 400 kilos por cada metro cuadrado. Hiciste tu sumatoria de cargas verticales y transmitiste al suelo. Para sismo, ¿cómo vas a metrar? La norma te dice, la E030. Vas a considerar la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Si son categorías A y B, considera el 50%. Es decir, si estás haciendo un hospital y tienes lo que son los pasillos, no vas a utilizar 400, sino vas a utilizar 200, ¿no? 200. Entonces, por todo el área. Si es una categoría C, vivienda, 25%. Si es un techo, 25%. Entonces, tengo que ir directamente a la parte normativa. Hago mi metrado y con eso ya ingreso dentro ya de ese análisis a un análisis sísmico. Cuando yo voy a ingresar a un análisis sísmico, en el análisis sísmico la norma nos permite dos tipos de análisis. Uno de ellos que es el análisis estático y el otro que es el análisis dinámico. Hablemos primero del análisis estático. En este análisis estático, yo debo de entender que tengo que modelar, ¿no? Modelar. Definitivamente vivimos una modernidad. Nadie puede ser ajeno a lo que se vive en el mundo contemporáneamente. Debemos entender que el software es un medio facilitador de cálculo y que usted es un operador perfecto que va a tener que estructurar bien. Si usted estructura mal, por más que el software sea muy potente, va a tener resultados inadecuados. Miremos algunos criterios de modelación estructural. Cuando hablamos de sismo, estamos hablando una unión columna-viga que es un nudo rígido. Un nudo rígido implica que este ángulo que yo tenía de 90 grados antes del sismo, posterior al sismo tendrá que seguir siendo de 90 grados. Entonces, para que se comporte perfectamente como una unión rígida, porque ahí está el acero de la columna con el acero de la viga, van a tener que encontrarse. Y en los software trabajamos siempre con ejes, o todos los software trabajan con ejes centroidales.
porque se utiliza como elementos tipo barras para modelar, por ejemplo, estas columnas y estas vigas. Entonces, si estoy modelando como elementos tipo barra, voy a tener que entender que este es un eje centroidal y este es un eje centroidal de la viga. Hay un sector en los cuales se está superponiendo los dos, y a eso se denomina brazo rígido. Entonces tengo que asignar columna viga en las vigas, columna cimiento en la columna. No voy a asignar columna viga en viga y en columna y otra vez más. No, eso no se realiza. Tiene que ser una asignación única para lo que es netamente el nudo rígido. Al mismo tiempo tienes que entender que todas tus fuerzas vas a utilizarlo, vas a aplicarlo en un centro denominado de masa, un centro donde se incluye el movimiento. Entonces ahí vienen dos criterios que yo tengo que recordar. ¿Qué diferencia existe entre un centro de masa y un centro de rigidez? El centro de masa viene a ser el lugar geométrico donde yo impongo el movimiento a la estructura, y el centro de rigidez viene a ser el lugar geométrico donde la estructura se va a deformar menos, va a estar capacitada de absorber las fuerzas que yo estoy aplicando. Pues bien, entonces en este centro de masa tiene ciertos desplazamientos y tiene ciertas restricciones. Los desplazamientos que yo voy a tener para este centro de masa son 2 de traslación y 1 de rotación, y las restricciones vienen a ser los otros 3. Entonces, debo de entender que en ese centro de masa tengo un desplazamiento en la dirección X, desplazamiento en la dirección Y y una rotación alrededor de Z. Al mismo tiempo, restricciones, desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Eso es lo que tengo que entender. Todos los centros de masa van a tener el mismo trabajo, porque si no, ya no va a trabajar y no se va a distribuir como un diafragma rígido. En un diafragma rígido, ¿qué implica? Que todos estos nudos dependen del movimiento del centro de masa. En pocas palabras, las losas van a trabajar como una gran placa en el sentido horizontal, ¿no? El sentido horizontal. Entonces, cuando viene el sismo, el edificio lo que hace es gira así. No es que la losa se empieza a flexionar por ahí, salvo que sea una losa demasiado grande, pues, y que haya tenido una mala estructuración para que exista algún problema como tal. Generalmente es un elemento rígido. Luego tienes que ver las irregularidades. Dentro de las irregularidades, te dice la norma, tienes que utilizar irregularidades tanto en altura como en planta. En altura tienes que comprobar estas 4 irregularidades: piso blando, de masa geométrica vertical y discontinuidad. Y cuando hablas de irregularidad en planta, torsional, esquina entrante, discontinuidad del diafragma, aberturas que se tengan, que superen lo que nos indica la norma, el 50%. Si sucede con alguno de ellos, el edificio se clasifica como irregular. Deja de ser regular. Al ser irregular, se considera o se factora los 3/4 del R que estás teniendo para el regular. Por decir, si tienes una estructura aporticada, el R es igual a 8, y si es irregular, el R es igual a 6. Si tienes muros estructurales,